Gracias, hermanos, por nuevamente acompañarnos esta mañana, porque ya lo decían al principio, es el Señor quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Aun cuando seguramente nuestra carne se resiste, ¿verdad? Quisiera pasar tal vez más tiempo en cama o haciendo otra actividad, pero el Señor ha sido fuerte su poder y su voluntad al movernos y traernos en esta mañana a su casa a adorar. Ando un poco, ando creo sordo de este oído, amanecí mal de este oído, así que no escucho muy bien y si grito, hermanos, no es por esa razón, no es por otra. Y no sé, yo también creo que así como en este caso, el mío, que amanece uno así con una situación de salud o incomodidad, cada uno de nosotros está pasando tal vez por alguna circunstancia difícil, algunos más que otros, más problemático, más doloroso, pero de alguna manera todos vivimos a veces momentos de inquietud, pues incertidumbre en nuestra vida, porque estamos en un mundo caído, afectado por el pecado, y lo hemos dicho, lo hemos comentado, que el pecado no solo afectó, hablando de mi vida espiritual, mi relación con Dios, mi relación con mi prójimo también fue afectado. Adán y Eva, su relación ya no fue la misma, y por consiguiente toda su generación, ¿no? Después de sus hijos, uno de ellos mata a su hermano, que es Caín, ¿verdad? Mata a Abel, y vemos cómo el conflicto, la tierra se vuelve difícil, ahora producirá cardos o espinos o hierba, en vez de que produzca el fruto bueno que Dios había creado. Y esto se vuelve complicado porque el pecado afectó no solamente mi vida espiritual, mi relación con Dios, sino mi entorno. Todo alrededor de mí está siendo afectado. Y por eso, en este tiempo que hemos estado meditando en el libro de Daniel, yo les invito a que busquen el libro de Daniel en el capítulo 3, ahí vamos a estar meditando. Hemos hablado básicamente que Babilonia representa toda fuerza que quiere imponerse, ¿verdad? Todo aquello que quiere someter bajo su poderío a los demás, ¿no? Entonces, Babilonia representa ese gobierno que quiere someternos, quiere controlarnos. Todo imperio que ha pasado en el pasado, como los que hoy vivimos, representan a esa Babilonia que habla Daniel. Y bueno, en el capítulo 3 comienza diciendo que el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 70 codos de alto por 6 codos de ancho, y mandó que lo colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Si ustedes recuerdan el capítulo 2, si lo han leído, y si no, yo les invito a que lean Daniel, son 12 capítulos nada más. El capítulo anterior que vimos, el capítulo 2, hay dos historias, como que se enlazan dos historias. Uno que tiene que ver con descubrir o revelarle a Nabucodonosor el sueño que él había tenido y la interpretación de él. La otra era que ese sueño hablaba de una estatua, ¿sí? O una imagen, una estatua alta, grande, compuesta de muchos materiales, oro, plata, bronce, barro, ¿no? Estaba hecha esa estatua. No sabemos si es la continuidad, no nos dice, más bien solo nos dice que es hecho de un solo material esta estatua, que es oro, ¿no? Y que Nabucodonosor construye, lo lleva a construir,
si fue aquello que había soñado y que Daniel se lo interpretó y se lo dio a conocer a través de la revelación que Dios le dio. Bueno, no sabemos a ciencia cierta si es realmente esa estatua que él edificó, pero la puso ahí, la levantó y la puso en una de sus provincias. Dura, dice el pasaje, es la provincia de Babilonia donde él puso esa estatua. Y lo siguiente que nos va a decir el versículo 2 y versículo 3 dice: y luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados, demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado a erigir, para celebrar tal dedicación. Los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. Si ustedes ven en el versículo 2 y en el versículo 3, nos empieza a mencionar consejeros, sátrapas, gobernadores, jueces, magistrados, y en el versículo 3 lo vuelve otra vez a mencionar. Uno diría, ¿por qué otra vez? ¿No? Ya lo había dicho una vez, ¿por qué otra vez lo vuelve a mencionar? Bueno, es que hay una intención en los escritos hebreos cuando vemos que se repite constantemente, para que pongamos mucha atención en ellos. Está poniendo mucho énfasis el escritor que lo que Nabucodonosor y ese gran imperio Babilonia quería demostrar su poderío. ¿Y cómo lo va a hacer? Desde sus autoridades. Por eso va a mencionar a todos aquellos que estaban en eminencia, a todos aquellos que estaban gobernando en todas las provincias de Babilonia, hasta donde su poder llegaba, hasta donde estaba el imperio. Ese día, dice, fueron convocados los principales, ¿sí?, funcionarios públicos delante de la estatua, delante de aquello que Nabucodonosor o la misma Babilonia quería que se le presentaran delante de él. Hoy sucede lo mismo, ¿verdad? Los gobiernos de los que sean, tanto los que han pasado como los presentes, para poder llevar a cabo sus planes, sus propósitos, sus proyectos de gobierno, pues utilizan toda su maquinaria de gobierno. Tienen que todos alinearse al propósito del gobierno en turno, ¿sí? Los jueces, los magistrados, los gobernadores, todos, ¿no? Políticos de la Cámara Alta, la Cámara Baja, todos deben seguir, ¿verdad?, el propósito del que está gobernando en turno, porque de esa manera van a someter a todo el pueblo. Y Nabucodonosor quería ver que tenía el respaldo de todo su gobierno, todos aquellos que estaban en eminencia. Y una de las maneras para rendirle lealtad a este rey Nabucodonosor y a la misma Babilonia que representaba Nabucodonosor es que todas las autoridades deberían estar ahí para presentar reverencia, sujeción ante la estatua que él había levantado. Algo que también va a decir, es tiempo de celebración. La celebración y la sujeción es un anuncio que se da por medio de todos los medios. El gobierno utiliza todos sus medios para poder hacer ver sus planes. Por ejemplo, los versículos 4 al 6, entonces dice, los heraldos proclamaron a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones, gentes de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas,
zampoñas y otros instrumentos musicales deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado a erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. ¿Quién anunció esto? Bueno, para ese tiempo de la Babilonia, de ese tiempo, o para el tiempo de Daniel, no había el Facebook, no había la televisión, no había otros medios de comunicación, el periódico y todo, o las revistas, pero habían heraldos, aquellos que llevaban el anuncio del rey. Por eso también en el Nuevo Testamento Pablo va a decir que nosotros, o él es un heraldo de Cristo, que lleva el anuncio del rey. Y en este momento vemos que Nabucodonosor usa sus medios de comunicación, como son los heraldos, para anunciar cuál es la disposición del rey, cuál es la indicación del gobierno de Nabucodonosor, que ante todos los pueblos, ante todas las naciones, ante todas las lenguas, se deben inclinar ante esta estatua. Las amenazas también se dejan ver. Aquellos que no se inclinen ante ella ni le adoren serán arrojados de inmediato en un horno en llamas. El gobierno también lleva a cabo a través de la amenaza el que nosotros o la gente se sujete. ¿Sí? Y para eso está también creando leyes. Si nosotros no nos queremos sujetar de una manera voluntaria, lo va a hacer a través de la fuerza. Las amenazas y el las amenazas y el miedo son medios que Babilonia usó, y Nabucodonosor en particular en ese momento usó para oprimir a sus súbditos. ¿Sí? Hoy en día, tú o yo o algún profesional de la salud o algún ministro de la palabra no puede dar una consejería de conversión de género a las personas. ¿Por qué? Porque estás atentando ante su libertad de él y para eso el gobierno ha creado leyes para proteger a él, pero para ti o para mí, meternos a la cárcel. El gobierno utiliza sus medios para amenazarnos, provocar miedo. Si tú no te quieres someter, si tú no quieres adorar a la estatua. Así lo hizo la Babilonia de Daniel, así lo hizo Nabucodonosor estando en turno en el gobierno de Babilonia. Pero dentro de esta historia, ¿verdad? Lo siguiente que quiero que veamos, y es que es el punto que quiero que veamos aquí, la firmeza ante la voluntad de Dios. Y aquí se requiere valentía, hermanos, mucha valentía y mucha firmeza. Versículos 8 al versículo 12. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos, diciendo: que viva el rey por siempre, dijeron al rey Nabucodonosor. Su majestad ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga el sonido de trompeta, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música se incline ante la estatua de oro y le adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore sea arrojado a un horno en llamas. Pero hay algunos judíos a quienes ha puesto al frente de las provincias de Babilonia, que no acatan sus órdenes, su majestad. No adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó a erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Y aquí está
Luego, inmediatamente, acusadores. ¿Sí? Acusadores. Hoy el teléfono, las redes sociales son instrumentos, sí, para tal vez anunciar algún peligro, alguna advertencia, algún cuidado que debemos tener usándolo positivamente, pero es también un medio por el cual te pueden acusar, hermanos. Es un medio por el cual te pueden hacer bullying, ¿no? Hoy en día, las redes sociales, por ese aparatito que el teléfono, ¿verdad? Y te publican, ¿no? Y muchos han salido hoy en día diciendo, oye, pues ya no sigan haciendo eso conmigo, he perdido mi trabajo, tengo problemas con mi familia, ¿verdad? Y acusadores por todos lados. En este mundo, hermanos, de momentos difíciles, como estaba pasando con aquello que quiere el gobierno, que nos sometamos, hay muchos que nos están observando para amenazarnos, para señalarnos, para acusarnos. Para esos 3 jóvenes, inmediatamente hubieron acusadores que los señalaron, que dijeron, oh rey, tú has hecho un edicto que todos se deben inclinar después del sonido de la música ante la estatua que tú has levantado. Pero ¿sabes? Los judíos no lo quieren hacer. Entre ellos, a 3 varones que tú has puesto en tu gobierno. Y esto, hermanos, nos deja ver, nosotros no estamos en una burbuja, ¿sí? Aparte del mundo. Jesús va a decir, no los quites del mundo, sino guárdalos del mal. Usted y yo estamos inmersos en el mundo, hermano. Su trabajo es parte de lo que es el mundo, dando un servicio a través del trabajo que tienes, teniendo una profesión, no sé, en alguna parte tú estás dando un servicio en este mundo. Y estando en eso, el Señor quiere que ahí tú presentes valentía y firmeza. No aquí los domingos. Aquí todos venimos contentos, gozosos, firmes, valientes, ¿verdad? Venimos a la casa del Señor. Pero allá donde estamos inmersos en este mundo, como lo estaba Sadrach, Mesach y Abednego, que tenían puestos públicos que el mismo Nabucodonosor les había dado. Y es que tenemos no solo acusadores de parte del mundo, seres humanos como nosotros, sino que también tenemos, sobre todo, ¿verdad?, a Satanás que nos acusa. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 dice, luego oí en el cielo un gran clamor, ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, ha llegado la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y un ejemplo puede ser para ustedes el libro de Job, o puede ser para nosotros un ejemplo el libro de Job, ¿no? Cuando dice que un día se presentaron del Señor delante de Dios todos sus criaturas, todos sus hijos, entre ellos Satanás, y le dijo, ¿no has puesto atención en mi hijo Job? Un hombre que me teme, que me respeta, que me sirve de todo corazón. ¿Y qué dijo el acusador? ¿Cómo no te va a servir? Pues tú le has rodeado de bienes, ¿sí? Para él y para toda su familia, está bien protegido. Pero quítale eso y verás si no dice algo contra ti. Bueno, estamos acostumbrados, ¿verdad, hermanos? Muchos a servir al Señor cuando nos va bien.
Cuando las cosas marchan estupendo, estamos bien de salud, en la economía no tenemos problemas, nuestros hijos son obedientes, qué bonito, ¿verdad? Pero cuando empieza la enfermedad, empieza la escasez económica, ¿sí? Tenemos problemas en la familia, los esposos, los hijos rebeldes, y decimos, Señor, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué me dices estos hijos? ¿Por qué este trabajo no me alcanza? Y no, Satanás no miente en ese sentido. Solemos ser así. Cuando las cosas marchan bien, somos agradecidos con el Señor. Le servimos, le buscamos. Pero cuando el mundo nos ofrece otras cosas o nos oprime el enemigo, ¿cómo reaccionamos? ¿Con firmeza? ¿Con valentía? Bueno, estos jóvenes, estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron acusados inmediatamente y fueron llevados ante Nabucodonosor y le dijeron, este es Sadrach, Mesach, al que tú lo has puesto por jefe en una provincia, le has dado privilegios y ahora no se quiere inclinar ante la estatua que tú has levantado. ¿Qué harías ante ese momento, hermanos? ¿Perderías ese privilegio, ese lugar donde el gobierno te ha puesto? Importante, bien, donde hay estabilidad. El Señor Jesús va a decir allá en Mateo capítulo 16, versículo 25 y 26, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Esa es una paradoja que nos cuenta el Señor Jesús, que nos enseña que la verdadera salvación, ¿sí?, la verdadera felicidad no se encuentra en satisfacer nuestras necesidades, en que todo marche bien, en que me vaya bien, en que el Señor me bendiga. No, dice el Señor Jesús que el que quiera salvar su vida, el que quiera estar bien, la va a perder. Pero el que la pierde, el que está dispuesto a dar su vida, el que está dispuesto a sufrir, el que está dispuesto al sacrificio, al servicio a Dios, cueste lo que cueste, la ganará, dice el Señor. ¿A qué nos aferramos, hermanos? ¿Somos egoístas al querer servir al Señor y decir, bueno, es que no puedo dejar mi trabajo, hermano? Los domingos me cuesta. Y digo, no estoy diciendo que vayas y lo dejes así, pero que te estés esforzando con valentía y con esfuerzo, con trabajo, por congregarte, por buscar dar un verdadero sacrificio a Dios, un servicio a su obra, y que estés dispuesto a su causa, aunque eso a veces nos cueste el trabajo, aunque eso nos cueste la salud, ¿verdad? Nosotros estemos dispuestos a dar la vida. El que quiera venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que la vida no está en la búsqueda de seguridad y de bienestar que ofrece la Babilonia. Casa, comida, educación, vestimenta, trabajos privilegiados, etcétera, sino aún por encima de la misma vida. ¿Cómo respondieron estos 3 varones? Nabucodonosor les dijo, miren, piénsenlo, voy a volver a dar la indicación, va a volver a sonar la música
y nos inclinamos todos. ¿Sale? Le dio otra oportunidad a estos muchachos. Entonces estos jóvenes respondieron a Nabucodonosor: Rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. O sea, no nos importa todo lo que Babilonia nos pueda ofrecer. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede liberarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. Sí, esperamos de Dios siempre que sea una respuesta positiva. En algún momento, cuando Julio Melgar estaba enfermo, a alguien se le ocurrió a decir: no queremos un no de Dios, no esperamos un no de Dios, Dios lo va a sanar. Y murió, desafortunadamente nuestro hermano murió. Hermanos, no es esa la verdad bíblica. No es eso lo que enseña la Escritura. De demandar a Dios que siempre debe haber el bien para sus hijos. También enfrentaremos males. Por eso estos jóvenes tenían bien claro su posición, lo que la ley les decía. ¿Sabes qué? El Señor puede librarnos del horno de llama y puede librarnos de tu mano, majestad. Pero ¿sabe qué? Incluso no lo puede hacer. Porque el Dios en el que nosotros creemos es un Dios soberano, que no está al capricho de nosotros y de nuestro bien. Tengamos claro eso, hermanos. Y seamos como estos jóvenes y decir: Señor, si es tu voluntad sanarme, adelante. Pero si he de sufrir, si he de pasar por la enfermedad, por la dolencia, por la escasez, aquí estoy, Señor. ¿Sí? No importa. Estoy dispuesto a sufrir y estoy dispuesto a ser valiente en medio de mi circunstancia y a mantenerme firme ante ello. ¿Cuál sería tu respuesta ante las amenazas de Nabucodonosor, de Babilonia, si fueras tú un Sadrach, un Mesach, un Abednego? ¿O cuál es nuestra respuesta ante el mundo en el que hoy vivimos, que nos amenaza, nos oprime? El mismo Satanás sigue haciéndolo, acusándonos. ¿Cuál es nuestra respuesta, hermanos? Estos hombres se mantuvieron firmes. Y no los libró el Señor, fueron arrojados al horno de fuego. Fueron arrojados, hermanos. Se cumplió el propósito de Nabucodonosor de echarlos al horno de fuego. Pero hubo una sorpresa, y esto es lo siguiente que quiero que veamos. No estamos solos en medio del sufrimiento, hermanos. No estamos solos en medio de la escasez, no estamos solos en medio del dolor. Nabucodonosor dijo en el versículo 24: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Porque yo veo 4 y que el fuego no les causa daño. Claro, había alguien más ahí. Algunos escritores, algunos comentaristas bíblicos van a decir que es Cristo que está ahí, ¿no? Yo creo que igual ustedes dirán, pues es el Señor el que está ahí. Por la afirmación que Nabucodonosor dice, ¿verdad? Exclamó: allí en el fuego veo a 4 hombres, dice el versículo 25, sin atadura y sin daño alguno. Y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Yo no afirmaría que es Cristo.
El término que da Nabucodonosor de un Dios lo da en D minúscula. ¿Sí? No sabemos cómo Nabucodonosor, digamos que si nosotros suponemos que es Cristo, ¿cómo es que Nabucodonosor conocía a Cristo? No, por eso dice a uno de sus dioses con D minúscula. Sí, a alguien divino está con ellos, pero de mis dioses, ¿no? Es el que está ahí, está con ellos, que los ha librado. Pero me encanta más, creo, nos da más luz la afirmación de Nabucodonosor más adelante en el versículo 28. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Sí era un ser divino, pero era un mensajero de Dios, el que los salvó, el que estuvo con ellos. El ángel tampoco es con A mayúscula, ¿no? Para el ángel, el príncipe de los mensajeros de Dios aparece en otros momentos y sí está haciendo referencia más a Cristo. Pero aquí es alguien de sus servidores de Dios que envió para estar con estos jóvenes. Como lo hizo allá en Éxodo capítulo 32, cuando le dice a Moisés: te daré la tierra prometida, sal, ve a la tierra prometida y yo enviaré a mi ángel que te ayudará y sacará y expulsará a todos los otros pueblos. Pero Moisés en esa ocasión dijo: no, yo no quiero ningún otro ángel, yo quiero que vayas con nosotros. Si tú no vas, nosotros no iremos. Hermanos, yo creo que a diferencia de nuestros hermanos en el Antiguo Testamento, como estos jóvenes que tuvieron el privilegio de que Dios enviara mensajeros para ayudarlos y defenderlos, nosotros en ese tiempo, en el Nuevo Testamento, tenemos de nuestro lado a su Hijo Jesucristo, el que vino a nacer a este mundo, el que estuvo entre nosotros, el que vimos, como dice Juan, su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de poder. Sí, hoy en día nosotros tuvimos el privilegio de no un mensajero, de no un ángel, sino al verdadero Hijo de Dios, con D mayúscula, estando con nosotros en medio de este tiempo de angustia, de tribulación. Pero si también vemos en la Escritura, el Señor Jesucristo físicamente ya no está con nosotros. Se fue la luz, ¿verdad? Ya no está entre nosotros el Señor Jesús. Pero ¿sabe qué? No estamos huérfanos, dice el Señor Jesús. Ha enviado al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Así lo dice en San Juan 16, 8 y 9. Él nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos regenera, dice San Juan 3, 3 al 8. El Espíritu Santo nos sella como salvados por Él. El Espíritu Santo nos guía, dice Romanos 8, 14. El Espíritu Santo nos enseña las Escrituras, dice San Juan 14, 26. El Espíritu Santo intercede por nosotros en oración, nos dice Romanos 8, 26 y 27. El Espíritu Santo les consuela en tiempos de necesidad, dice San Juan 14, 15 al 18. El Espíritu Santo da discernimiento para tomar decisiones, 1 Corintios 2, 11 al 16. El Espíritu Santo santifica al creyente, 2 Tesalonicenses 2, 13. Y el Espíritu Santo produce en nosotros fruto: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y eso nos lo dice Gálatas 5, 22 y 23. No estamos solos, hermanos. Como no lo estuvo Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego.
Fueron echados al momento de la tribulación, al momento del sufrimiento, a morir en ese horno. Pero ahí estuvo el Señor enviando a su ángel. Hoy, Iglesia de Jesucristo, siéntete dichoso, privilegiado de que tienes al Espíritu de Dios entre ti, ¿verdad? En tu vida. Ha hecho su habitación en medio de ti y habita en medio de su pueblo. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar.